Bendiciones, amados hermanos del aposento alto, hermanos, amigos que nos dejan entrar hasta la comodidad de su casa. Es una bendición poder estar una vez más compartiendo en nuestro espacio virtual el día de hoy la palabra del Señor. Gracias, amados hermanos, por siempre estar ahí en sintonía, ¿verdad? Y sobre todo anhelando cada momento la palabra del Señor. Creo que el Señor nos va a permitir compartir un tema de mucha bendición esta noche. Por lo menos fue de bendición para mí, pero sé que también va a ser de bendición para aquellos que lo van a escuchar ahora o que quizá lo van a ver después ya grabado aquí en nuestras redes, en YouTube o en Facebook. Pero como siempre quiero dedicar este espacio de tiempo al Señor, sin antes decirte, quiero invitarte por si tú tienes alguna petición de oración. Al final vamos a estar orando por las peticiones. Así es de que te invito para que lo hagas. Yo tengo ahí varias peticiones, pero te invito si tú tienes alguna petición para que oremos al final de esta transmisión. También te invito para que tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas y tu lápices o lapiceros de colores para que anotes. Hoy traigo un tema de estudio, ¿verdad? Un tema de estudio, ¿verdad? Se me olvidó quitarle ahí le puse tema devocional, pero es un tema de estudio que quiero darte en esta noche, ¿verdad? Entonces, pero dediquemos este espacio de tiempo al Señor Padre en el nombre de Jesús. Te agradecemos esta hora, Señor, porque eres bueno en gran manera. Señor, yo te suplico, Señor, por favor, que conforme a tu gracia y a tu misericordia, Señor, seas tú en medio de nosotros, que derrames un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, de sabiduría para poder compartir tu palabra, Señor, pero también para que tu pueblo o los oyentes, Señor, reciban y entiendan el mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo lleve la palabra y la siembre en el corazón, Señor, para que lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo, al 100 por 1, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén y amén. También el color verde es el color celeste, ¿verdad? A mí me gusta clasificarlos, por ejemplo, el verde es devocional, el celeste es de estudio, el café es familiar, el rojo es de Santa Cena. Entonces así los vamos clasificando. O por lo menos así me gusta clasificarlos a mí. Habrá quien lo clasifica de diferentes formas, ¿verdad? Y pues quiero en esta noche compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre esforzados y valientes, esforzados y valientes. En la vida cristiana, hermano, como hijos de Dios, nosotros debemos de tomar decisiones, pero decisiones guiadas por el Espíritu Santo, que no siempre van a ser las más agradables o las más fáciles o las que más nos gustan a nosotros, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que tal vez van a ser las más difíciles, pero lo que sí estoy seguro es que van a ser las que Dios quiere y por lo tanto van a ser las mejores, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios debemos de estar entonces atentos a la voz del Espíritu de Dios que nos habla para guiarnos, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, cuando escribía el tema, ¿verdad? Y yo sé que usted rápidamente en su memoria bíblica, ¿verdad? En su memoria bíblica, ya se recordó de varios pasajes donde se habla de esforzados y valientes, o esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo sé que en su memoria bíblica usted tiene un par de versos ahí. De hecho, pues no hay muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diferentes versos en diferentes versiones. Encontré, tal vez tú encuentras más, pero lo que yo le quería decir es de que cuando dice esforzados y valientes,
esforzado es hacer fuerza, sacar la fortaleza a veces de donde no hay, como hijos de Dios. Por eso es que le decía de que debemos de tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, aunque tal vez no sean las más fáciles. Cuando la voz de Dios te habla a tu corazón y te dice que tienes que hacer algo, o que dejes de hacer algo, o que te da una instrucción, y a veces no es la más fácil. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo el Espíritu de Dios nos va a pedir a nosotros hacer cosas que sean difíciles? Bueno, le voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. Yo sé que usted ya ahorita, desde que dije eso, ya sabe a quién le voy a poner de ejemplo. Abraham. Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Y entonces viene Dios y le dice, a ver, Abraham, dame a tu hijo, sacrifica a tu hijo, mata a tu hijo para mí, le estaba diciendo. Hermano, qué misión tan difícil. Pero aún Abraham tomó la decisión. Y dice la Biblia que Abraham caminó 3 días. Era la ruta hacia el monte, era 3 días. En esos 3 días iba hablando con Isaac. Claro, la Biblia no dice, pero el camino era de 3 días. Qué interesante, porque el Señor Jesús estuvo 3 días también en las entrañas de la tierra. Y en esos 3 días del Señor Jesús, cuando desciende a las partes profundas, serían los sufrimientos del Hijo. Pero acá, en estos 3 días de caminata que tuvo Abraham, Abraham es figura del Padre, Isaac es figura de Cristo. Entonces, en esos 3 días vemos los sufrimientos del Padre. Como al Padre le debe haber dolido entregar a su Hijo. Era lo que más amaba. Pero lo entregó por ti y por mí, fue capaz. Entonces viene Dios y le dice, bueno, entrégame a tu hijo. Rápido de haber pensado, sí, aquí está, te voy a dar a Ismael. No. Dame al hijo que amas, o al que más amas, dice algunas versiones. Ay, qué difícil. Porque entonces por eso le digo que debemos de ser esforzados y valientes para tomar decisiones radicales en Cristo Jesús. Radicales en el sentido de que nosotros tenemos que saber cómo decirle no al pecado y sí a Cristo. No a la carne y sí al Espíritu de Dios. No a los malos pensamientos y sí a nuestra mente renovada constantemente todos los días a través de la mente de Cristo por acción del Espíritu Santo. Entonces, se necesita ser esforzado, se necesita tener esa fuerza del Espíritu para poder avanzar en la vida cristiana. Pero también se necesita ser valiente. Valiente, hermano, para saber cómo soportar las cosas. Como le he dicho en otras ocasiones, hay algunos cristianos que parecen cristianos de cristal porque no aguantan ni soportan nada. Se rompen así facilito, se quiebran. Hermano, y lo que el Señor nos está diciendo en este último tiempo es esfuércense y sean valientes. Es decir, esfuércense, es hacer más allá de las fuerzas. Y sepan que se van a enfrentar contra cosas que quizás van a ser difíciles, pero sean valientes. Bueno, de hecho, el Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. ¿Verdad? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Le lanzo esas 2 perlas, Mateo 28:20 y Juan 16:33, para que las tenga ahí como perlas poderosas. Pero entonces, retomando acá el tema de esforzados y valientes, así es como Dios quiere que tú y yo seamos delante de Él. Pero en todo tiempo, no solo en la iglesia, sino en toda nuestra vida, todo lo que hacemos en la iglesia, en la congregación, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, con tus amigos, con los hermanos, en todo lugar, en las luchas, en las pruebas, en la bonanza, en la paz, en la apretura, en la amplitud. Ahí debemos de ser esforzados y valientes. Siempre. Entonces fíjese que la palabra valiente del diccionario de la Real Academia Española es una persona capaz de decidir actuar a pesar del peligro y el temor. Ese es un valiente. Ahora, aquella persona que es capaz de decidir actuar,
ve la situación y actúa en ese momento. Yo una vez leí unas selecciones de Guinness, ¿verdad? Que cuentan historias de la vida real y cuentan la historia de un ataque de un oso grizzly en un bosque en Alaska. Y ellos eran dos jóvenes que estaban tomando fotografías de la naturaleza y de repente, de la nada, salió un oso como de 3 metros y se le tiró y agarró a la jovencita que andaba del brazo y la estaba mordiendo, y el jovencito solo tenía su navaja pequeña, pero dijo él, no tengo tiempo para el temor. Entonces vino él y se tiró en el lomo del oso y lo acuchilló en el cuello, pero era una navajita tan chiquita que se volteó el oso. Y dice que cuando se volteó, solo cuando volteó la cabeza el oso, le rompió la mano, se le rompió la muñeca. Bueno, ya, ¿para qué le voy a seguir contando más? Pero lo que yo quiero que usted vea es que él decía, reaccioné, no tuve tiempo para tener miedo. Entonces, valiente es una persona capaz de decidir actuar a pesar del peligro y el temor. Ese es un valiente. ¿En cuántas situaciones de la vida diaria te has encontrado y no has sabido actuar? No has sabido decidir correctamente, no has escuchado la voz del Espíritu. Y quizás has actuado como no deberías de haber actuado. Quizás tomaste la decisión que no debiste haber tomado. En algunos casos uno puede resarcir eso y decir, bueno, me confundí, no debí tomar esta decisión, pero deshago esto y sigamos adelante. Otras veces ya no se puede. Por eso el llamado ahora es para aquellos que quizás han tomado decisiones incorrectas y que todavía pueden retroceder, están a tiempo de hacerlo y pedirle la ayuda y el auxilio al Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y qué pasa cuando ya no se puede? Pidámosle al Señor valentía y fuerzas para avanzar y seguir adelante, porque el tiempo no se detiene, el mundo sigue avanzando y tenemos que crecer. Hay cosas que nos sirven para crecer y desarrollar. Nunca pienses que las cosas negativas, entre comillas, que te pasan, que te suceden, son para destruirte. Incluso, me voy a atrever a decir algo, incluso si son causadas por el enemigo. De todas formas, la Escritura dice en Romanos 8:28 que todas esas cosas ayudan a bien a los que según el propósito de Dios han sido llamados. Para todas las cosas. Hay una versión, yo creo que es la versión Dios habla hoy, la que dice que para los que aman a Dios, Él hace que todas las cosas obren para su beneficio. O sea, de que no importa si te pasan cosas buenas o malas en tu pensamiento. Tenemos que saber que siempre Dios lo permite con un propósito. Ok, eso es ser un valiente. Pero un esforzado, en el diccionario también dice, es una persona que resiste y vence dificultades. No es una persona que crea dificultades o que crea problemas, que lleva problemas, sino que resiste y vence las dificultades. Pero no de cualquier forma. ¿Cómo? Con buen ánimo, de gran corazón y espíritu. Mire qué impresionante. Y aquí yo le estoy leyendo el diccionario normal. El esforzado entonces es una persona que resiste y vence dificultades con buen ánimo, de gran corazón y espíritu. Tal y como la Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de resistir. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá, dice. Es decir, estar dispuestos, ¿verdad? Dice, debemos de tener puesta la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas, las insidias del enemigo. Eso, hermano, hay tanto que hablar de las insidias. Yo lo he enseñado como el Señor me lo enseñó a mí. Las insidias, o ¿qué es un insidioso? ¿Verdad? Un insidioso es aquel que te desea mal, pero no lo demuestra. Yo le estoy poniendo así para que usted vaya y lo busque en el diccionario. Un insidioso, un insidioso es aquel que te desea el mal, te dice palabras así
en su pensamiento, ¿verdad? O cuando está solo con alguien que nadie se da cuenta, te dice un montón de cosas, palabras para destruirte, pero aparenta ser una persona buena. Hasta, entre comillas, parece más cristiano que los cristianos. Pero es un insidioso. Ay, hermano. Entonces dice que debemos tener puesta la armadura de Dios para resistir contra las insidias, contra las acechanzas del enemigo. Entonces, le pongo esto en perspectiva para que entonces veamos que es un valiente y esforzado. Entonces, fíjese que algo que tenemos entonces que entender es que una persona valiente entonces no solo es aquella que no tiene temor, ¿verdad? Porque entonces vamos a decir, los valientes no tienen miedo. Claro que sí tienen miedo, pero superan el miedo, lo superan. Vencen las dificultades, conquistan y ganan. Entonces ser valiente no quiere decir no tener temor, sino superarlo, saber en quién se está confiando y vencer. En este caso sería todas las acciones, todas las oposiciones diarias que enfrentamos los cristianos. Ese es un valiente. Ahora bien, entonces, como quiero entrar en materia, ahora ya le puse esto como hace, entonces acompáñeme a Primera de Crónicas 22:13. Le dije que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire, son 8 características de aquellos que son esforzados y valientes. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes. Primera de Crónicas 22:13. Ahora fíjese que aquí, ¿qué enseñanza, cómo el Señor está hablando y enseñando que debemos de observar? Fíjese que cada una de los esfuérzate y sé valiente viene acompañado de algo y de una recompensa, de un beneficio. Aquí hay 3 cosas que el Señor me va a permitir hablarle durante, no sé si voy a terminar hoy o continuaremos mañana, pero hay casi los 8 versos tienen 3 cosas. 1, la palabra esfuérzate y sé valiente. 2, lo que viene acompañado de esto. Y 3, el beneficio. En este caso aquí entonces le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. Dice, ¿para qué? Para observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Ahora, ¿qué significa o a qué se refiere con observar? No es mirar, ¿verdad? No es ver nada más, sino que observar es cumplir. Observar es poner por obra, ponerlo en práctica. Porque de nada entonces serviría saber algo si no lo pones en práctica. Hay muchos que en sus trabajos están frustrados porque no están haciendo lo que les gusta. Estudiaron para algo que les gustaba, pero están trabajando de algo que no les gusta. Entonces la cosa se pone difícil ahí, ¿verdad? Lo óptimo, lo excelente sería que lo que tú estudiaste, de lo que tú graduaste, lo que tú sabes, de eso estés trabajando. Claro, hay veces que no se puede. Pero entonces, observar es entonces cumplir, poner en práctica lo que has aprendido. El ABC de los cristianos, ¿verdad? Pedir perdón y perdonar. Pedir perdón y perdonar. Ahora, tú puedes buscar ahí la prédica, se llama el ABC del cristiano. Es A de arrepentimiento, B de búsqueda y C de cambio. Arrepentimiento, búsqueda de Dios y cambio de mi persona. Y a veces ni siquiera esas cosas hacemos. Entonces, fíjese, cumplir, pero ¿qué cosa? Los estatutos y las ordenanzas. Es decir, las instrucciones que Dios nos da. Claro, nosotros tenemos en la palabra los 10 mandamientos, ¿verdad? Que recuérdese que el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, a tu prójimo
como a ti mismo, dijo, como que lo resumió. No es porque estuviera desechando los otros mandamientos, porque los otros también hay que cumplirlos, pero aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo y a sí mismo, es capaz de cumplir todo lo demás, sin que se lo estén presionando para que lo haga. Entonces, observar los estatutos y ordenanzas. Un estatuto es aquello que está establecido. Una ordenanza, como lo dice la palabra, es una orden, una instrucción. Puede ser escrita o verbal. Hay cosas que ya quedaron establecidas, ¿verdad? Que se van heredando y sirven entonces para que otros que no sabían acerca de eso, al estar eso establecido, ya lo ven, lo escuchan y lo aprenden. Ahora, lo que va a hacer realmente la diferencia no es ver, escuchar y aprender, sino practicarlo. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro. ¿Verdad? El hermano Luisito Molina, ayer tuvimos un culto muy precioso. Y el hermano Luisito compartía un momento, ¿verdad? Ayer domingo, y él decía que todos debemos de estar agradecidos con Dios. Pero no basta con ser agradecido, hay que ser obediente. Mire que cómo me gustó eso. Hay que ser agradecidos, pero obedientes. Amén. En este caso decir, sí Señor, gracias porque me amas, porque me has dado vida. Pero ser obediente de observar los estatutos y ordenanzas. Es decir, lo que el Señor te ha dicho. Mire, yo no sé qué te ha pedido a ti el Señor que dejes. No sé qué te ha pedido el Señor a ti que hagas. Quizá que le busques, que ores, que tengas un encuentro con Él. Ok, hay que hacerlo. No solamente saberlo, sino ponerlo en práctica. Y entonces... Fíjese, aquí ya vimos las dos cosas. Entonces, esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes. El temor y la cobardía. Hace muchas veces, hermano, es que el Hijo de Dios se detenga en su marcha. Vamos a ver repetidas estas frases. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes. Creo que en casi todos los versos. Pero entonces lo primero que el Señor nos pide es observar, es decir, cumplir lo que Él te está diciendo. No dejes para mañana lo que el Señor te dijo que hagas hoy. Amén. No digas, lo hago otro día. No, hazlo en el momento en que Dios te lo dijo, porque si no eso ya raya en la desobediencia. No es cuando tú y yo queremos, sino que es cuando Dios nos dice que hagamos las cosas. Porque si no, aunque lo hagamos, ya fuimos desobedientes. Como le decía a mi suegra yo ayer, ya lastimado el corazón, ya, ¿para qué, verdad? Tortillas del comal o tortillas así que se quiebran, ¿verdad? Ya lastimado el corazón, ya uno ya no puede. Ay. No, ahorita no haga las tortillas, mejor mañana, mamá Marita, bro. Pero entonces, ahora, ya vimos las dos cosas, ahora veamos el beneficio. Dice, entonces prosperarás. Dice, escuche, prosperarás. La prosperidad no solamente se refiere a lo económico, aunque es una gran parte. La prosperidad es economía, pero no lo es todo. La prosperidad, dice, en otras versiones dice, el próspero es feliz, sano, hay sanidad. Hermano, entonces, si tú quieres ser próspero, se cumple y pon en obra la palabra de Dios. Pero para eso tienes que esforzarte y ser valiente, porque de seguro que van a haber aquellos que te van a decir, no, hombre, no, ¿y qué? No seas así, no, hombre, no lo hagas tanto, no te esforces tanto. El diablo, que el Señor lo reprenda, va a ser el primero que le va a poner en la mente eso, ¿verdad? Tú esforzándote aquí y hay otros que no lo hacen. No, pero usted no se compare con nadie, usted haga lo que le toca aquí hacer. Esto es como aquellos que les toca su privilegio o su servicio, su función dentro de la congregación. Y tal vez ven que otros no están haciendo nada y dicen, yo aquí haciéndolo todo. No, tú hazlo como para el Señor.
porque de él vas a recibir la recompensa. En el momento en que te comparas, en el momento en que dices, ya no, ahí se acabó, ahí se detuvo tu fuente de bendición. Por eso el servicio a Dios es un privilegio y debemos de verlo así como un privilegio. No es cuando tú quieres, no es cuando tengas tiempo, no es cuando a ti te da la gana, no, es en el momento en que el Señor te llama y te dice, hijo, ven, quiero que hagas esto, hijo, hija, ven, sírveme de esta forma, hijo, haz esto. Es en ese momento que tenemos que decir, habla, Señor, que tu siervo hoy, aquí estoy, Señor, como le dijo María, ¿verdad? Al ángel, y le dijo, bueno, aquí está la sierva del Señor, que se haga según su voluntad. Ella ya sabía lo que, bueno, creo que tal vez no sabía todo lo que se enfrentaba, ¿verdad? Porque todos la juzgaron. Fíjese, aquí le voy a poner una enseñanza bonita. Todos la juzgaron cuando supieron que estaba embarazada. Hasta José. Hasta José la quiso abandonar. De hecho, la dejó. Si no es que Dios, por medio de un ángel, le dice, mira, no, ¿por qué la vas a dejar? Entonces él regresó y la volvió a tomar. Pero lo que yo le quiero enfatizar aquí es que ella dijo, bueno, he aquí la sierva del Señor, que se haga según su voluntad. Todos la juzgaron. Ellos solo veían el embarazo de María, ¿verdad? Esos 9 meses han de haber sido terribles. Bueno, de hecho, hermano, el Señor Jesús tenía que llevar todas nuestras dolencias, todo el rechazo. Fue rechazado por su padre adoptivo, José, ¿verdad? Fue desechado quizás por la familia también, ¿verdad? Al verla que estaba embarazada y no estaba con José. Todos sabían que el hijo no era de José, ¿verdad? Porque incluso así le decían a Jesús, ¿verdad? Pero solo María sabía lo que ella llevaba en el vientre. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Ella sabía que era una bendición. Y ella sabía cómo era que había concebido. Cómo el Espíritu Santo, la sombra del Altísimo, vino sobre ella. Ella sabía que lo que llevaba era de bendición. Así pasa muchas veces. A veces los seres humanos, hasta los cristianos, juzgamos por lo que vemos. Pero solo aquel que está experimentando la bendición de Dios sabe qué es lo que tiene. Por eso es que el que tiene este tipo de bendición, que es esforzado y valiente, ese no se acobarda, no tiene miedo. Y sabe en quién ha confiado, a pesar de cualquier cosa. Entonces la invitación es, amados hermanos, a que cumplamos y pongamos por obra la palabra de Dios, lo que el Señor lo que nos ha dejado. Ok, avancemos un poco más, porque hoy sí nos tardamos un poco en reconectarnos, ¿verdad? Pero ya estamos aquí al aire, ¿verdad? Primera de Crónicas 28:20 dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Miren la seguridad de David. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Ok, aquí entonces, hermano, vemos nosotros algo muy importante, muy importante. Primero, un padre, aquí lo quiero ver desde esta forma, un padre aconsejando a su hijo. Eso es lo primerito que tenemos que ver. Que nosotros como padres debemos siempre aconsejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y el mejor consejo que podemos dar, como le he enseñado en muchas ocasiones, el mejor consejo no es el que hablamos, sino el que hacemos, el que nuestros hijos nos ven hacer a nosotros. Ese es el mejor consejo, esa es la mejor escuela, esa es la mejor enseñanza. Porque yo puedo decir, hijos, no hagan esto, no tengan vicios, y quizás la persona fuma, toma, y no de los de así, sino de los de así, ¿verdad? Es bien fácil hablar. Pero entonces aquí David le decía, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. Haz la obra. Ah, bueno.
Entonces fíjese que aquí cuando dice haz la obra, ¿para qué se necesita ser esforzado y valiente? Para hacer la obra. ¿Qué obra? Pues la obra de Dios, ¿verdad? Esta palabra obra en el hebreo se dice melacá. Y la palabra melacá significa delegación, es decir, ministerio. También significa servicio. Fíjese qué importante es entonces que Dios, pudiendo hacer Él solo todas las cosas, siempre a Él le gusta delegar, siempre a Él le gusta encargar, encomendar. Vaya, usar pues a nosotros, sus hijos. Si el hecho de que nosotros podamos servirle al Señor es un privilegio hermoso. En cualquier lugar donde tú estés, en donde nos estén viendo, el hecho de que el Señor te haya tomado en cuenta para un servicio, cualquiera que este sea, dale gracias al Señor porque bueno, lo que yo siempre digo es que a mí me vio inútil, dijo, este inútil lo voy a hacer útil en el camino. Y estamos sirviéndole ahora al Señor. Porque una de las cualidades que busca el Señor en todos sus hijos, si es que queremos estar con Él, fidelidad. Fidelidad. Apocalipsis 17:14 dice, y los que están con Él, ¿con quién? Con Cristo, son llamados, escogidos, fieles. Entonces, la fidelidad te va a hacer estar cerca del Señor. Para poderte el Señor encargar algo, tuviste que, aunque sea, demostrar un poquito de fidelidad. De ahí el Señor te ayuda con su Espíritu Santo a crecer en la fidelidad, porque de todo vamos nosotros creciendo y desarrollando. La fe va aumentando, ¿verdad? La paz que Cristo nos dio va aumentando dentro de nosotros, ¿verdad? Usted sabe que, por ejemplo, la fe empieza como un grano de mostaza y va superando, va creciendo la fe hasta hacerse una fe, pero dice sin medida, una fe bien grande. Y no me refiero a la mega fe, porque también en el griego dice una fe grande es mega fe, pero hay otra fe más grande que esa, que ya no tiene medida. Y así va creciendo. Igual es la paz. Al principio nosotros teníamos al príncipe de paz dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos trajo esa paz preciosa que tenemos, ¿verdad? Pero después ya no solamente es el príncipe de paz, sino que ahora dice que es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, de príncipe de paz a rey de paz, y después el Dios de paz. Ay, mire cómo fue aumentando la paz adentro de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que le estoy dando a entender con esto? Entonces, la delegación, cómo el Señor ha tenido, hermano, nos ha visto con ojos de misericordia para que le sirvamos. Ahora imagínense aquí la delegación que estaba haciendo David. David quería construirle la casa a Jehová, pero Dios le dijo, no, tú no la vas a construir, sino que la va a construir tu hijo. Entonces David se desbordó en su hijo y le proveyó todo lo que él iba a usar, se lo dio a su hijo, el rey Salomón. Y usted sabe que la casa de Dios de ese tiempo, hermano, era magnífica, era preciosa, era, hermano, excelente. Pero le decía, esfuérzate y sé valiente, haz la obra, haz la obra. Yo no sé qué te ha encomendado a ti Dios. Tal vez te ha encomendado que le busques, ¿verdad? Que hagas lo que Él te ha dicho. ¿Tú sabes qué tipo de obra es la que el Señor te ha encomendado a ti? Fíjese que Pablo le decía a Timoteo así, haz la obra de evangelista y cumple con tu ministerio. En 2 Timoteo 4:5, le lanzo esa perla para que usted la tenga, dice, pero tú sé sobrio,
en todo, es decir, está atento a todas las cosas, soporta las aflicciones. Por eso le decía, esfuérzate y sé valiente, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, pero también cumple tu ministerio. Eso quiere decir de que el evangelizar, el predicarles a otros de Cristo, no es solamente función del evangelista, sino es función de la iglesia, que todos le hablen a aquellos que no conocen del Señor. Si cada uno de nosotros le hablara a alguien del Señor, uy, hermano, y que si le habla, pero lo empieza a dar la palabra o a decirle, ven a la casa de Dios para que te disipules, uy, hermano. Pero muchas veces todos están solamente esperando que el evangelista lo haga y no es así nada más. Es una tarea. Entonces, esa es la gran comisión de toda la iglesia. Pero muchos están haciendo la gran omisión, no la gran comisión. Pastor, ¿y qué es omisión? Es omitir, ¿verdad? O sea, que no lo están haciendo. Son muy pocos los que hablan de Cristo a los demás. Ok, entonces, ¿cómo es de importante entonces si a ti el Señor no te ha dado un ministerio primario? Porque la misma escritura dice, Él dio a algunos, a unos, no a todos, a unos, el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que estos son los 5 ministerios que están vigentes en este tiempo y son ministerios doma, porque hay ministerios doma que son los 5 ministerios, pero también hay ministerios diaconía que son de servicio y de altar también, ¿verdad? Pero tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Tenemos que hacer la función que nos toca. Si te toca hacer de alabanza, sé el mejor de alabanza. Si te toca orar, sé pero el mejor que ora. Si te toca ser diácono, ujier o servidor, sé el mejor. Amén. Pero no el mejor compitiendo con los demás, no, el mejor porque quieres agradar al Señor. Y así cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, mira cómo decía David, mi Dios, qué seguridad. Y esto nos habla de pertenencia, de quién somos. El apóstol Pablo, ¿verdad? En aquella tormenta donde naufragó el barco, decía, el Dios de quien soy y a quien sirvo se me apareció. Y entonces, no se preocupen, ninguno va a morir. ¡Qué seguridad! Hermano, ¿quién en un naufragio ve que el barco se está partiendo y dice todos nos vamos a morir? No, le digo, no se preocupen, no hay nadie, ninguno se va a morir. ¡Qué seguridad! Pero también sabe que cuando alguien habla de esta forma, así como habló David, cuando tiene cercanía con la otra persona, porque está cerca. Entonces David estaba cerca de Dios, de su corazón. ¿Acaso esto es lo que significa, verdad? Dice David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme a su corazón. Quiere decir de que David sabía los gustos del Señor, hermano. ¿Y quién conoce los gustos de otra persona? Solo el que lo ama, solo el que está cerca. Amén. Pero de ahí, el que no ama, o el que no está cerca, o el que no es cercano, aunque le digan, mira, esto es lo que me gusta, ni se va a preocupar por enseñárselo o dárselo. Ahora fíjese, entonces aquí, ¿cuál es el beneficio? Si nos esforzamos y somos valientes y hacemos la obra, es decir, cumplimos con nuestra delegación, cumplimos con el ministerio. Recuérdese, ya le dije, ministerio Doma como un llamamiento especial de los 5 ministerios o como un ministerio, porque también así lo menciona en la Biblia, de diaconía, de servicio. Tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el beneficio? Él no te fallará ni te abandonará. Pastor, entonces quiere decir que si yo no cumplo mi ministerio, no cumplo la delegación, no el servicio, él sí me va a fallar. Él no te va a fallar porque él siempre es fiel. Dice, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor. Amén. Aunque tú permanezcas infiel, yo siempre voy a ser fiel. Ese es como aquel pasaje que dice, sean santos porque yo soy santo.
Siempre vemos ese pasaje nosotros de la forma que el Señor nos está diciendo, bueno, yo soy santo, ustedes también deberían de ser santos. Pero muchos lo ven solo de la manera como como un consejo, como una petición. Pero en realidad el Señor lo está aseverando, sean santos, porque yo soy santo. Es decir que en la perspectiva de Dios, óigame y póngame atención en esto, en la perspectiva de Dios, usted y yo ya somos santos. ¿Acaso no lo dice así la Biblia? Mire, se lo voy a leer. Acompáñeme. Quiero ver a ver si no me... Romanos, capítulo 8. Aquí en Romanos 8. Se lo voy a leer. Fíjese cómo dice. Desde la perspectiva de Dios, nosotros ya somos... ya estamos en otro nivel. Quiero ver, nomás para acá abajo. Mire cómo dice aquí, el verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30. Mire, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, en la perspectiva de Dios, que Dios ve o llama las cosas que no son como que fueran, desde el punto de vista de Dios, usted y yo ya estamos glorificados. Usted y yo ya somos santos. Entonces, cuando Él dice sean santos, no está haciendo una sugerencia o no está haciendo una pregunta o un anhelo, sino que está diciendo sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Pero muchos no caminamos en esa santidad de Dios. Porque voluntariamente se decide pecar. Pero ese es tema de otro día. Ok, entonces el beneficio, Él no te fallará ni te abandonará. Oye, hermano, qué beneficio este. Pero para que esto, hermano, se cumpla o se haga efectivo en nosotros, debemos de hacer la obra, la delegación, el ministerio, el servicio, la función que nos toca. De hecho, hermano, mire, yo no lo quiero decepcionar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando nosotros hacemos lo que nos toca, al siervo que hace lo que Dios le pide, lo llama un siervo inútil, que solo hace lo que le toca. ¿Qué pasará con aquellos que ni siquiera lo que les toca hacer están haciendo? Yo no sé para qué Dios te llamó, cuál será el propósito específico en tu vida. No todos tienen un llamado primario, pero muchos sí tienen una función en el cuerpo de Cristo. Pero ¿será que estarás cumpliendo con la función que te toca? Dice, en el cuerpo es grande y hay muchos miembros y cada uno de estos miembros hace su función. Cada uno de nosotros debe saber qué es lo que le toca que hacer en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros siempre debemos de hacer lo que nos toca y hasta lo que no nos toca. Ay, pastor, yo no voy a estar haciendo lo que a mí no me toca, lo que le toca a otro que lo haga, yo no lo voy a hacer. Ah, siervo inútil, que no estás dispuesto a hacer más allá de lo que te toca. Más en este tiempo o más en este lugar. Time is money. No, yo no voy a estar haciendo. ¿Me van a pagar? No, entonces que lo haga otro. No, hombre, si no es así. Haz la obra. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Oye, hermano, quiere decir que hay muchos que empiezan la obra de Dios y la terminan. Y muchos se quedan a la mitad. Es decir, no logran completar ni siquiera lo que les toca que hacer. Se cansan, se fatigan, se desesperan. No persisten o no insisten o no
continúan en su fidelidad hacia Dios, en su lealtad, en su honestidad, en su consagración, en su búsqueda, en ese apartarse para Dios, se alejan del Señor y no terminan para lo cual el Señor los llamó. El apóstol Pablo decía, yo quiero alcanzar aquel que me alcanzó a mí. Quiero terminar lo que Él me dijo. Y de hecho, al final Él decía, ¿verdad? He peleado la buena batalla de la fe. Decía, ¿verdad? O sea que se esforzó y fue valiente. Pero también decía, he terminado mi obra con gozo. Ay, hermano. Y es que ese es el secreto. Por eso es de que aquí lo que David le estaba diciendo a su hijo Salomón, es como que nos lo está diciendo el Señor a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Haz la obra de Dios. Haz lo que te toca aquí hacer. Mire, Melacá, haz la delegación o ministerio o servicio que te toca aquí hacer a ti. Sí, pastor, yo en la iglesia estoy dispuesto, pero y en tu casa también. Tienes que hacer lo que te toca. Si vas a ser papá, sé el mejor papá, el más amoroso, el más respetuoso, el que vas a derramar amor, el mejor consejero. Si tú vas a ser solo en la calle y no en tu casa, la cosa se pone difícil. Ahora bien, ya para ir cerrando este punto, ¿verdad? Fíjese que dice, hasta que toda la obra del servicio de la casa de Dios sea acabada. O sea que se necesita esforzarse, porque el servicio a Dios, aunque es el mejor, el más hermoso, a veces no es el más fácil. Y muchos ni siquiera saben a lo que se meten. Tuvo que haber habido un llamado y una delegación. Ay, pastor, ¿y a usted cuándo lo llamaron? Uy, la Biblia dice que nosotros fuimos llamados desde la preexistencia, ¿verdad? Para hacer buenas obras, en las cuales Cristo ya preparó para que anduviéramos en ellas. Cada quien tiene un llamado diferente. ¿Verdad? Cada uno de nosotros ha tenido un llamado, un tiempo acá. ¿Verdad? Que no fue hace 5 años, no fue hace 8 años, no fue hace 10 años, fue hace tiempo atrás, en la juventud, ¿verdad? En la juventud. Por ahí tengo guardado un periódico, una revistita que sacábamos nosotros en aquel entonces, en donde contamos parte del testimonio, hermano. Cómo el Señor nos llamó específicamente. Ese lo voy a encontrar para saber la fecha exacta, hermano. Porque ahí está la fecha exacta en la que el Señor dijo, bueno, ven, te llamo a mi servicio, te llamo. Y después el Señor lo fue confirmando, ¿verdad? En mi juventud, en mi edad adulta, hasta que a veces uno como que es un poquito lento para entenderle al Señor, ¿verdad? Pero el llamado y el tiempo se cumplen de parte de Dios y me siento bendecido. Como le he dicho en otras ocasiones, de seguro que habían miles mejores que yo, pero el Señor dijo, ay, ya pobrecito, inútil, lo voy a hacer útil en mis manos. Y estamos haciendo la obra del Señor. Ok, déjeme que le dé uno más en esta preciosa noche. Deuteronomio capítulo 31 y verso 23. Por lo menos voy a tratar de darle 4 y 4 para mañana. Y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden: esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Mire, o sea, como le digo, las 3 cosas: esfuérzate y sé valiente, lo que pide y el beneficio. Ok, fíjese entonces. El Señor le dio a Josué, hijo de Nun, una orden. Ay, ay, ay. Una orden. Es decir que Josué estaba atento a la voz de Dios. La voz de Dios. Y esto de la voz, hermano, porque dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz es tan importante para una oveja, hermano.
reconocer la voz de su pastor, reconocer la voz, ¿verdad? Ay, sí, pastor, yo quisiera escuchar la voz de Dios que me habla, pero yo ya le he enseñado en otras ocasiones acerca de la voz. Cuando el pastor, o tu pastor, ¿verdad? Tu pastor, en tu congregación, cuando tu pastor te habla, es como que si la voz de Dios estuviera hablando. Claro, si está hablando cosas de Dios, pero si está hablando cosas que no son de Dios, definitivamente que no. Por eso es muy importante el testimonio, ¿verdad? El testimonio es muy importante. Entonces la voz, pero para oír la voz hay que escuchar. Es decir, tenemos que tener limpios los oídos. Espiritualmente me refiero, ¿verdad? Tener destapados los oídos. Fíjese que las ovejas, literales, las ovejitas, ¿verdad? Se enferman de los ojos. Bueno, tienen muchas enfermedades, pero hay unas bien particulares, que son los oídos y los ojos en las ovejas literales. Fíjese que las ovejitas segregan de sus ojos, pues obviamente como sus lágrimas, pero cuando segregan esas lágrimas que se les van quedando entre los ojos, vienen los mosquitos y entonces se les llenan los ojos de mosquitos y entonces ya no pueden ver. Entonces el pastor lo que hace es que agarra la oveja, la lava, la limpia y le pone aceite alrededor de los ojos. Mire qué figura más preciosa. El pastor limpia sus ojitos y les pone aceite para que cuando los insectos o los mosquitos lleguen no se queden ahí, sino que se vayan, pues, ¿verdad? Porque una oveja que no ve, hermano, qué difícil. No va a saber a dónde ir. Y el otro es los oídos. Claro, hay varias cosas que hay que ver en una oveja, pero fíjese que el otro que le voy a decir hoy, ¿verdad? Es el de los oídos. El pastor también tiene que tener el cuidado de limpiarle los oídos y de recortarle o hacerle que no se le infecten los oídos. Los tiene que limpiar también. ¿Por qué? Porque si no, entonces la oveja no reconoce la voz del pastor cuando se enferma de los oídos. Y entonces cualquier voz que le habla va a llegar. ¿Y qué tal? No es el pastor, sino el lobo. Se la come, ¿verdad? Entonces, es bien importante entonces aquí. Y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden. Entonces, ¿cómo se puede llegar a obedecer las órdenes? Cuando se escucha bien, es lo que le quiero dar a entender. Y esa es nuestra función como pastores. Limpiarle los ojos y destaparle los oídos y que vea bien, que escuche bien. Claro, también uno tiene que tener el aseo personal, espiritual. ¿Cómo? Yo tengo que cuidarme de no estar escuchando cualquier cosa. Hay quienes que comen aquí y se empachan y después ya no saben dónde fue que se enfermó. Y después dicen, ay, no, mejor ya no como aquí, porque aquí fue donde me enfermé y quizás se enfermó en otro lugar. Y muchos por estar comiendo en otros lugares ya no escuchan la voz de su pastor. Ay, ay, ay. Ok, entonces dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Amén. Entonces, hermano, Josué, usted sabe que significa Jehová salvará. Jehová salvará. Mire qué figura la del Señor Jesús, ¿verdad? Josué. Josué significa Jehová salvará. Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvación. Y aquí Nun creo que significa prosperidad o tener, pero ¿sabe qué mejor ahorita? Ahí, si no, los esgrimitas que están ahí bien atentos para ayudarme. Josué, ¿qué es? Josué 31:23. Sí, Josué 31:23, quiero verlo aquí. Josué 31:23, por aquí lo tengo, quiero ver. No, pero Nun, ¿qué significa ahí? Josué 31:23, quiero ver aquí, tal vez lo voy a sacar yo. Josué capítulo 31. No, 31 es. Quiero ver. Déjeme ver.
Ah, no, es Deuteronomio 31, 23, perdón. Deuteronomio 31, 23 es el verso. No, dice semilla. ¿Semilla dice ahí? Ok, Deuteronomio, deténelo ahí, amorcito, gracias. 31 y verso 23. Vamos a ver. No, aquí está. Ajá, aquí está. ¿Cómo ahí dice semilla? Ok, en el hebreo significa perpetuidad. Perpetuidad. Qué interesante está hablando de eternidad, de seguir. Tal vez por eso quiere decir también lo que decía mi esposa como semilla, o sea, de que continuación, pues, ¿verdad? Que nunca se acaba. Perpetuidad. Qué interesante, ¿por qué? Porque entonces aquí dice, y el Señor le dijo a Josué que es Jehová salva, hijo de la perpetuidad, ¿verdad? Vida, continuar, perpetuar. Ajá, se puede excavar ahí, por eso significa semilla también, ¿verdad? Y le dio esta orden, esfuérzate y sé valiente. Ay, hermano, entonces, sin la ayuda de Dios, del eterno Dios, del que nos salva, no podemos. No podemos esforzarnos y ser valientes. Necesitamos la ayuda de Él. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Yo mismo estaré contigo. Moisés le decía a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero yo hacerlo. Ahora, la palabra conducir, se me estaba olvidándome, la palabra conducir en el hebreo significa ayudar. Entonces aquí le está diciendo, Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a ayudar al pueblo. Recuérdese que Josué fue el que quedó delegado después de Moisés. Era una tarea, hermano. Eran unos zapatos que eran bien difíciles de ponerse. Moisés era un tremendo siervo de Dios. Josué también, tremendo hombre de Dios. Entonces, esta palabra conducir significa ayudar. Hay momentos en que el pueblo de Dios necesita ayuda. Y no solo ayuda quizás económica, ayuda familiar, de un consejo, sino espiritual. ¿A quiénes necesitan ayuda espiritual? Que se necesita que se les enseñe cómo hacer las cosas, instrucción. Pero al final es una ayuda que siempre tenemos que dar. También significa levantar. A veces el pueblo está, hermano, desanimado. Gracias a Dios llegó y está desanimado. Y entonces el Señor por el Espíritu Santo lanza la palabra para que se anime, para que se levante el ánimo del pueblo. No es que uno lo haga, no, eso lo hace el Espíritu Santo. Y de repente usted escucha una palabra, por eso es de que yo siempre digo que tanto desde el principio, desde la bienvenida, los diáconos, la alabanza, la música, el que predica, el que da los anuncios, una palabra que digan, pero guiado por el Espíritu Santo, puede levantar el ánimo de una persona. También dice refugiar. Esta palabra conducirás en el hebreo es la palabra bo, que significa refugiar, refugiar. Oh, hermano, mire, la casa de Dios es un refugio para nosotros, para todos, para las ovejas, los pastores, para los ministros y las ovejas. La casa de Dios debería de ser un refugio, un lugar de refugio, una ciudad de refugio. Lastimosamente no todos lo ven así, tal vez por eso es que no se congregan, ¿verdad? Pero bueno, también significa venir. Mire cómo es de importante, ¿verdad? Yo le he dicho, aquí al decir venir es como estar cerca, ¿verdad? Estar acompañado. Yo siempre he dicho esto y se lo he enseñado al pueblo, y es de que la presencia de Dios es vital, es importante en la casa de Dios, en la vida, en todo lugar. Pero también tu presencia y mi presencia es importante en la casa de Dios.
Por eso no dejes de congregarte cuando debes de congregarte, porque tu presencia es importante en la casa de Dios. Eres parte de la familia de familias. Y también esta palabra significa introducir, ¿verdad? Que es conducirás. Es decir, los voy a meter al lugar donde fluye la leche y la miel. Por eso, hermano, esta exhortación de esforzarse y de ser valiente es porque se va a meter al pueblo, hermano. Si a veces uno mismo cuesta, ahora a introducir al pueblo a la enseñanza, a la instrucción, enseñar, trasladar la doctrina, hermano, estar repitiendo, porque hay algunos que sí lo reciben con gozo y otros no, ¿verdad? De todo hay, quizás tienen sus orejitas como ovejitas, quizás que hay necesidad de limpiarle las orejas y los ojos, espiritualmente hablando. Entonces, amados hermanos, el tiempo pues se nos ha ido como agua, ¿verdad? Pero quería darles 4, ya no voy a poder darles los 4, 1, 2, 3, porque no quiero a hablarlos así a la carrera, me gusta dedicarle su tiempo a cada uno. Pero entonces, amados hermanos, amigos que nos ven, debemos de esforzarnos y ser valientes. Recordemos, se lo vuelvo a repetir, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que es aquel que a pesar del temor sabe tomar la más correcta decisión y enfrentar las situaciones, superarlas en el nombre de Jesús y salir adelante de cualquier situación. Eso es ser un valiente de Dios. La pregunta aquí sería, ¿soy valiente según yo creo o valiente según Dios nos enseña en la palabra de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco este tiempo, Señor, por que pudimos compartir la palabra. Te pido, Señor, por favor, que hasta donde haya llegado esta enseñanza, Señor, tu pueblo haya, Señor, recibido, pero que esta semilla haya caído en un terreno fértil, que lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que a los oyentes, aquellos que nos ven, Señor, puedan ser edificados y bendecidos, Señor. Y te suplico, Padre, que le des tú el crecimiento a la semilla al 100%, Señor, sin que se pierda nada. Señor, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Vamos a orar por las peticiones. Dice aquí que nuestro hermano Arturito da gracias al Señor y por las oraciones, por el milagro de sanidad de Milton León, porque está en un 80% y hoy regresó a trabajar. Imagínense qué impresionante, después de estar pero gravísimo en el hospital, ya hasta regresó a su trabajo. Sí, qué tremendo. Sí, hoy platicamos con el hermano Arturito, ¿verdad? Hoy platicamos con el hermano Arturito, así es de que qué impresionante es la obra del Señor. Y dice aquí que Milton León dice, él reconoce que es por Dios que sigue vivo. Qué impresionante, qué impresionante. Quiere ir a testificarlo a la iglesia, así es de que vamos a ver cuándo el Señor permite que esté ahí ahora. Entonces esta es una acción de gracias y le damos todo el honor y toda la gloria al Señor Jesús. Pero también queremos por nuestra hermana Amalia Tomás, para que el Señor siga haciendo la obra, ¿verdad? Y que pose su mano de sanidad, así como obró aquí en Milton León, que también obra en nuestra hermana Amalia Tomás y en Ethan Sánchez, para que la recuperación sea así rápida, ¿verdad? Así es de que tenemos esta acción de gracias por Milton León, que el Señor está obrando de una manera preciosa, pero vamos a pedirle al Señor por Amalia Tomás y por Ethan Sánchez. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones y te suplicamos, Señor, por favor, por nuestra hermana Amalia Tomás, Señor, que ahí donde ella está, Señor, tu Espíritu Santo la llene, Señor Padre, que tu presencia, Señor, le acompañe, Señor, y que ella pueda
sentir, Señor, la sanidad, Señor, y que desaparezca todo dolor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos también por Ethan Sánchez, Señor, por favor, que su recuperación sea rápida, Señor, por favor, sin complicaciones. Los ponemos en tus manos, Señor, y una vez más te agradecemos por Milton León, Señor, ese milagro que estás haciendo en su vida, y a ti te damos el más alto honor, porque solo tú te lo mereces, Señor. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, amén. Amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que quizá nunca habías escuchado este tipo de consejo de ser esforzado y valiente y de la recompensa que viene de parte de Dios si cumplimos lo que Él nos dice, pero entendiste el tema y tú quieres experimentar esa bendición, no solo para ti, sino para tu familia. Repite esta oración conmigo y digámosle al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya, amén, amén y amén. Mira, si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a recibir la fortaleza y el valor que Dios quiere que todos sus hijos tengamos de Él. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si tú no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Los domingos a las 2:30 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial. Así de que invitamos a toda la familia, a todos los hermanos de los alrededores que nos quieran visitar. Domingos 2:30 de la tarde y lunes, martes y miércoles tenemos nuestro servicio virtual a través de nuestras redes. Así es de que no me resta más que bendecirte en el nombre de Jesús y decirte que mañana en punto de las 7:30 vamos a tener nuestro contacto virtual. Recuérdate que el Señor va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.